Hermanos, buenas noches. Nuevamente estamos aquí en Emmaús, Encuentro con el Resucitado. Como cada miércoles, ustedes que han seguido este programa, pues habrán notado que en algunos otros programas no habíamos podido participar, pues por algunas cuestiones laborales más que nada. Sin embargo, estamos hoy aquí para continuar con esta misión evangelizadora a través de este canal, su canal 51, a quien por cierto agradezco pues el favor que nos hacen por compartir con nosotros este espacio para que podamos llegar hasta sus hogares. Y bueno, hermanos, hoy en esta cápsula vamos a dar ahorita unas visiones generales, como ya lo hemos visto en otros programas del Concilio Vaticano II, pero esta vez ya vamos a centrarnos en una constitución que se llama Gaudium et Spes, es decir, gozos y esperanzas. Vamos a definir qué es una constitución, tipos de constituciones, y después vamos a centrarnos ya en esta y a dar argumento de por qué lo que dice esa constitución podemos dar testimonio de que es verdad, y a la vez nosotros como cristianos católicos podemos saber que es verdad. Iniciando pues, ya en materia del concilio, habrá que retomar algunas fechas importantes para estar frescos en esta información. Recordamos que el concilio se terminó en 1965. A partir de entonces, este concilio, los documentos, que por ejemplo aquí tengo el mío, documentos completos del concilio, es la brújula, como lo diría el mismo Papa Benedicto, la brújula que va guiando a la iglesia en el mundo de hoy. Como ya recordamos, en otro programa hablábamos que no es porque la iglesia ya no supiera qué hacer o cómo actuar, no, sino que tenía que actualizarse en las cosas que se podían actualizar. Y eso es el fruto del concilio. Ahora bien, el concilio, como también en algunos otros momentos ya lo habíamos hablado, está constituido por una serie de documentos que son 4 constituciones, 8 decretos y 3 declaraciones. Ahorita vamos a centrarnos en las constituciones. En unos programas pasados hablamos de Lumen Gentium, la luz de las naciones, la luz de las gentes, ¿qué es la iglesia? ¿Por qué está la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? ¿Quiénes forman la iglesia? Hoy vamos a comenzar a hablar de Gaudium et Spes, los gozos y las esperanzas. Vean, estas 4 constituciones, hay 2 que se llaman constituciones dogmáticas, es decir, es la compilación de dogmas, es decir, verdades reveladas, que sabemos que son verdad, y que se compilan en determinado documento sobre un tema específico. Caso concreto, Lumen Gentium, sobre la iglesia, y también la Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, la revelación. Son constituciones dogmáticas. La otra constitución sobre la liturgia, que es la Sacrosanctum Concilium, y la constitución pastoral, Gaudium et Spes, es decir, gozos y esperanzas. Se le llama constitución pastoral porque es de índole para guiar a su iglesia. Cosas que tenemos que saber para poder vivir la fe en determinado lugar. Esa constitución, por eso que se le denomina constitución pastoral. Ahora bien, esta constitución a su vez va a estar organizada en 2 partes. Una parte se le denomina pastoral y la otra parte se le denomina doctrinal. Es decir, en la primera parte de Gaudium et Spes vamos a encontrar formas, lineamientos, por decirlo así, que nos orientan a vivir la fe en el mundo de hoy. Y en la segunda parte, cosas que tenemos que creer y vivir porque la misma doctrina de Dios nos va guiando en ese sentido, ¿sí? Hacia esa dirección. Y ahorita después vamos a ir platicando sobre puntos específicos de cada una de estas partes. Ahora bien, dentro de la primera parte va a ser fundamental centrarnos en unas cuestionantes que el número 10 de esta constitución nos va a señalar. Vean, en el número 10 vamos a encontrar estas preguntas. Dice así: ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del dolor, del mal, de la muerte? Que a pesar de tantos progresos hechos, subsiste todavía. ¿Qué valor tiene la victoria a precio tan caro? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Y vean, ¿por qué esta constitución se va a centrar en esas preguntas? Porque el ser humano, en su existencia,
y viéndose rodeado en esta modernidad de ideologías, el ser humano comienza a desvirtuar su propio ser. Y, por ejemplo, ahorita yo te invito a que te cuestiones, ¿qué es el hombre? Y podrá haber distintas opiniones, desde Sartre, un filósofo existencial, que dice que el hombre es un sufrimiento inútil, o Marx, que también nos va a decir que el ser humano prácticamente es un elemento de producción, y etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber muchas ideologías que nos van a ir a intentar dar una idea de qué es el hombre, de qué es el ser humano, pero que a fin de cuentas se va a quedar limitada. Pero nosotros, al vernos rodeados de toda esta gama de ideologías, en algún momento podemos llegar a pensar que tienen razón o que son plenamente verdad absoluta, y estaríamos en un gravísimo error, ¿sale? Ahora bien, en esta situación vamos a encontrarnos también con otros problemas, puesto que ahorita es muy controversial una vida de fe. Es decir, todos aquellos que profesamos una fe, ahora el mundo no lo ve con buenos ojos. O a veces nos van a juzgar de que somos retrógradas, cuadrados, cerrados de mente, etc. ¿Y por qué? Porque para la existencia de hoy, la fe pareciera que nos va limitando, ¿sí? Y por ejemplo, aquí entraría una cuestionante: ¿para qué ser bueno? Si algunos dicen que Dios no existe, ¿por qué tengo que comportarme moralmente si quién sabe si existe Dios? ¿Por qué tengo que respetar a mi esposa, a mis hijos? ¿Por qué tengo que ser fiel? ¿Por qué tengo que asistir a la iglesia? ¿Por qué tengo que creer en Dios? ¿Por qué tengo que vivir según lo que Dios dice? ¿Por qué hay otros hermanos que creen en otro Dios? ¿Quién dice que están equivocados? ¿Por qué yo no soy parte de ese grupo? ¿Por qué ellos no son parte de la iglesia? Etcétera, etcétera. Todas estas preguntas, si nosotros nos las hacemos, ¿qué respuesta daríamos? Y por esa necesidad de esas grandes respuestas y vitales respuestas, la iglesia se preocupa y nos da una guía que va a ser esta constitución pastoral, para que nosotros, enfrentados a estas preguntas, sepamos cómo dirigirnos hacia ellas, responderlas, pero de manera plena, centrados en la verdad de Dios. Así que, pues, hermano, ahorita vamos a continuar con otra parte para darle un argumento bíblico, para saber que todo lo que aquí decimos es verdad, que no es un invento de la iglesia, que la iglesia no se saca cosas de la manga como para manejarnos, lavarnos el cerebro o cosas así, no, sino para que nosotros tengamos la plena seguridad de que esto es verdad, y tanto tú como yo podamos dar argumento de nuestra fe, de lo que creemos y de lo que profesamos. Así que continúa en Emaús y en un momento volvemos.